Hola a todos y todas, mi nombre es Iván, soy fisioterapeuta y en este vídeo vamos a hablar sobre los mecanismos que favorecen la aparición de la artrosis. Como ocurre en la mayoría de los casos, la respuesta no es única y son muchos los factores que pueden condicionar la aparición o no de la misma. En este vídeo vamos a tratar de abordar y explicar los diferentes factores que guardan relación con esta enfermedad, con el fin de clasificarlos y resaltar aquellos sobre los que vamos a poder actuar. Quédate hasta el final para ver unos consejos sobre cómo comenzar a revertir el problema de la artrosis. Antes de pasar a la explicación, te dejo por aquí mi Instagram, donde comparto contenido similar, así que una vez explicado esto, vamos a comenzar con el vídeo. Es posible que en algún momento te hayas preguntado ¿cómo se desarrolla la artrosis? Para responder a esta pregunta de manera un poco más profunda, tenéis el vídeo anterior, donde explico la forma en la que la artrosis se va desarrollando y cómo termina produciendo los síntomas comunes de la misma. Para que todos estos cambios se produzcan, existe una serie de fenómenos o procesos que facilitan su desarrollo. Como ocurre en muchas enfermedades, los motivos que subyacen a la enfermedad son multifactoriales, por lo que no podemos achacarlo a un único motivo. Las diferentes situaciones o circunstancias que van a poner en marcha los diferentes procesos que terminan desarrollando la enfermedad van a recibir el nombre de factores de riesgo. Así pues, hay descritos una lista de factores de riesgo que van a aumentar dicho riesgo y la probabilidad de que una persona desarrolle la enfermedad. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Existen personas con mayor riesgo o predisposición? Pues la respuesta es un sí rotundo. Tener mayor número de factores de riesgo o presentar aquellos que están más fuertemente relacionados va a aumentar la posibilidad de desarrollo. Existen factores no modificables sobre los que no vamos a poder intervenir y otros modificables, que serán aquellos sobre los que trataremos de centrar las intervenciones o tratamientos. La descripción de los diferentes factores que vamos a hablar ahora hacen referencia a la capacidad que tenemos para poder modificar los síntomas de la artrosis. Puede ocurrir incluso que algunos factores, en función del contexto, puedan pasar de ser no modificables a modificables. En esta imagen podemos ver algunos de los principales factores no modificables que han demostrado una asociación con la enfermedad de la artrosis. En primer lugar, tenemos la edad. La edad es uno de los principales factores de riesgo. Aunque el aumento de la edad es un factor asociado, existen rangos de edad claves para el desarrollo de la artrosis y de su localización. En mujeres, el riesgo de desarrollo de artrosis de cadera y rodilla siguen patrones similares, aumentando rápidamente entre los 50 y 75 años y disminuyendo en edades más avanzadas. Por el contrario, y de nuevo en mujeres, el riesgo de incidencia de artrosis de mano alcanza su máximo después de las edades típicas de la menopausia, entre los 55 y los 60 años, para luego estabilizarse y terminar disminuyendo finalmente en las edades más avanzadas. Esta incidencia en relación a la edad en hombres sigue una tendencia similar, aumentando de forma paralela en rodilla, cadera y mano, para terminar disminuyendo en edades muy avanzadas. Otro factor de riesgo no modificable y que hemos podido intuir del apartado anterior es el género. La prevalencia de la artrosis de cadera, rodilla y mano es mayor en las mujeres que en los hombres, y esta incidencia aumenta en torno a la menopausia. Se ha sospechado que el papel de las hormonas, en este caso un déficit de estrógenos, puede estar detrás, pero los estudios que utilizan tratamientos de reemplazo hormonal ofrecen resultados contradictorios. Así pues, la diferencia entre hombres y mujeres podría también explicarse por otros factores: menos volumen de cartílago, mayor pérdida ósea, diferencias biomecánicas, niveles menores de fuerza muscular, etc. La etnia presenta resultados contradictorios en relación al desarrollo de la artrosis. En la literatura nos encontramos desde estudios en los que se han encontrado tasas más altas de artrosis de rodilla en mujeres afroamericanas, pero no en hombres, otros que no han encontrado diferencias en la prevalencia de la enfermedad, otros en los que los hombres afroamericanos presentaban diferencias significativas en el desarrollo en comparación con personas de piel blanca, como un 35% más de probabilidad de padecer artrosis de cadera, características radiográficas más graves, afectaciones en ambas articulaciones, un deterioro de la movilidad más frecuente, etc. Esto hace replantearse, quizás, que dentro del análisis de la etnia se tenga que tener en cuenta que la contribución de otros factores como los biológicos, estilo de vida, nivel socioeconómico, etc., puedan ser más determinantes para el desarrollo de la enfermedad que no la etnia por sí solo. Por otro lado, tenemos las alteraciones congénitas o de desarrollo.
ciertas enfermedades como la luxación congénita, la enfermedad de Pertes, deslizamientos de la epífisis de la cabeza del fémur, etc., pueden aumentar también el riesgo de artrosis. Los traumatismos y cirugías sobre una articulación pueden facilitar el desarrollo de la artrosis, lo cual suele denominarse como artrosis postraumática. El aumento de las cargas que recibe la articulación durante una lesión puede producir daños sobre el tejido difíciles de reparar, además de cambios estructurales a largo plazo, pudiendo llegar a afectar a la biomecánica y funcionamiento de la articulación. De hecho, se calcula que los traumatismos que dan lugar a una artrosis son responsables de aproximadamente el 12% de todas las artrosis sintomáticas. Esto puede variar en función de la localización, ya que, por ejemplo, en el tobillo puede llegar a representar entre el 70 y 90% de los casos, en comparación con la cadera y rodilla, que solo representan el 2 al 10%. Entre algunos de los ejemplos destaca la rotura del ligamento cruzado anterior, lo cual produce una aparición precoz de artrosis de rodilla en el 13% de los casos, al cabo de 10 o 15 años. Además, cuando dicha rotura se asocia a daños en el cartílago, el hueso subcondral, ligamentos colaterales y meniscos, esta prevalencia aumenta entre el 21 y el 40%. También se ha visto que la artrosis radiográfica, aquella que vemos cuando se hace una radiografía, es 14 veces más frecuente en personas que se han sometido hace 20 años a una menisectomía total, es decir, la retirada del tejido meniscal roto para evitar dolores o desbloquear la rodilla. Aunque la desigualdad de miembros inferiores, es decir, tener una pierna más corta que otra, podría perfectamente describirse como un factor no modificable, ya que no tenemos la capacidad de modificar la altura de la pierna, he decidido colocarlo en modificable porque, como veremos posteriormente, existen estrategias que pueden reducir el posible efecto que tiene este factor sobre la artrosis. Bien, hasta aquí terminamos con los factores de riesgo no modificables. En esta diapositiva he incluido una categoría llamada factores de riesgo mixtos, que aunque no exista esta definición, son factores que, a pesar de que no tenemos capacidad para evitar su aparición, podemos modular el grado de influencia que tienen estos sobre el desarrollo de la artrosis. Uno de ellos es la genética. Los factores genéticos podrían explicar entre el 50 y 65% de los casos de artrosis en manos y caderas, siendo este porcentaje algo menor en rodillas. Entre las afecciones a nivel genético destacan genes relacionados con la síntesis de vitamina D, factores de crecimiento relacionados con la remodelación de tejidos, como el caso del colágeno tipo 2, etc. Este factor lo he localizado aquí, ya que la contribución genética puede tener cierta capacidad moduladora, ya que con un buen estilo de vida donde se incluye una correcta alimentación, actividad, descanso, etc., el riesgo de desarrollar problemas relacionados con la genética se puede reducir, así como sus consecuencias. Por eso lo he clasificado en un factor de riesgo con características modificables o modulables. Posteriormente tenemos tanto la laxitud como la alineación articular. En cuanto a la laxitud articular, esta hace referencia a un mayor rango de movilidad de las articulaciones, lo cual a su vez produce un mayor estiramiento de los componentes de la articulación, los cuales deberían de aportar estabilidad en momentos de mayor estrés, lo cual con esta laxitud no aparecería tanto. El aumento de la laxitud en posiciones de valgo-varo, es decir, cuando la rodilla se mete hacia adentro o se desplaza hacia el lateral en exceso, precede el desarrollo de la artrosis de rodilla y también puede considerarse como un factor contribuyente a la enfermedad. Por otra parte, la laxitud en el plano anteroposterior, es decir, cuando la rodilla tiene un mayor desplazamiento hacia posterior, puede estar aumentado en personas con artrosis leve, pero esto parece disminuir con el aumento de la gravedad de la artrosis de rodilla. Por otra parte, la mala alineación puede aumentar las fuerzas generadas que se producen en la articulación, y más aún en aquellas articulaciones que trabajan durante la fase de apoyo mientras caminamos. Esto parece correlacionarse con la gravedad de la enfermedad y puede predecir el ritmo natural de progresión de la artrosis. Hay que destacar que la mala alineación puede ser el resultado de una posición antiálgica adoptada por la persona ante el dolor, es decir, cambiar el cómo se mueve para evitar un mayor dolor. Este factor puede tener cabida en los factores de riesgo modificables siempre y cuando, por un lado, se tenga sospechas de su implicación en la enfermedad, es decir, pueden existir personas con alineaciones fuera de rangos normales y que esto
no tenga por qué agravar o ser responsable del desarrollo de la enfermedad, y por otro, que se pueda mejorar gracias a las intervenciones. Por eso, en algunos casos, no tiene ni por qué llegar a considerarse como factor. Aún así, existen intervenciones y propuestas para tratar de mejorar este aspecto, por lo que puede llegar a considerarse como potencialmente modificable, siempre y cuando, recordemos, tenga relación con la enfermedad. Y por último, llegamos a los factores de riesgo modificables. Aquí, en la siguiente imagen, podemos ver aquellos factores sobre los que podemos intervenir para tratar de mejorar la clínica o síntomas de la persona. El primero de ellos es la actividad física. En general, es poco probable que unos niveles moderados de actividad física, incluso en deportes de impacto, aumenten significativamente el riesgo de desarrollar artrosis de cadera o rodilla. Las actividades deportivas que parecen aumentar el riesgo son las que exigen un impacto articular directo, repetitivo, con cargas torsionales, de alta intensidad y durante un tiempo prolongado. Participar en actividades a esas intensidades hasta los 50 años pueden aumentar de forma significativa ese riesgo. Por otro lado, tenemos la alimentación. Se ha demostrado que ciertos déficits de marcadores dietéticos o nutricionales pueden aumentar el riesgo de artrosis. Entre ellos destacan los bajos niveles de vitaminas D, C, K y selenio. También las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, que son el resultado de un estado proinflamatorio, pueden estar involucradas en la fisiopatología de la artrosis. También se ha encontrado una asociación entre la artrosis y los ácidos grasos omega 6 y 3, donde los omega 6 parecen estar relacionados con una mayor aparición de sinovitis, por su aumento de la inflamación, y por el contrario, los omega 3 con una relación inversa con la pérdida de cartílago articular, es decir, actuando como protector del cartílago en la rodilla. La composición corporal nos va a permitir comprender cómo es la composición de las diferentes estructuras que conforman la figura humana. Lo realmente importante dentro de esta composición es conocer en qué porcentaje se encuentra la distribución de grasa principalmente y la cantidad de músculo. Por ello, destacan dentro de este factor tanto la obesidad como la debilidad muscular. En relación a la obesidad, se ha demostrado que el sobrepeso y la obesidad preceden al desarrollo de la enfermedad, además de aumentar el riesgo de progresión radiográfica, es decir, aquella artrosis que se ve mediante pruebas de imagen. La obesidad puede explicar el aumento en el desarrollo de la enfermedad tanto por los cambios metabólicos asociados, es decir, aumento de la inflamación sistémica, presencia de diabetes, etc., como por el aumento de la carga sobre las diferentes estructuras, concretamente en los miembros inferiores. La sobrecarga de las articulaciones de la rodilla y de la cadera puede provocar lesiones del cartílago, ligamentos y otros soportes estructurales. Para hacernos una idea, por cada aumento de una libra de peso, que es aproximadamente 450 gramos, la fuerza total sobre la rodilla en una posición de estar a la pata coja aumenta de 2 a 3, entre unos 900 gramos y 1,3 kg aproximadamente. Estas estructuras tienen una mayor dependencia del estrés mecánico y de la cantidad de peso que reciben. Tal es así que hay estudios que demuestran que pérdidas de peso reducen de forma significativa el riesgo de desarrollar artrosis. La asociación de la obesidad y la artrosis de mano, estructura que no recibiría un aumento de ese estrés mecánico por el aumento del peso, sugieren que también existe ese papel de la obesidad como problema metabólico. Complementando la obesidad, tenemos también la debilidad muscular. Dentro de este factor, se ha estudiado mucho más el papel de la pérdida de la masa muscular del cuádriceps y el desarrollo de la artrosis de rodilla. Es más, la debilidad muscular se considera un factor de riesgo de daño estructural de la propia articulación. Aumentos relativamente pequeños de la fuerza de este músculo, en torno al 20-25%, se traduce en una disminución del 20-30% de probabilidad de padecer artrosis de rodilla. Además de las mejoras sobre la producción de fuerza, hay que destacar el papel del músculo sobre la salud como órgano endocrino y paracrino, es decir, estos cambios ayudan tanto a la propia articulación como al resto del organismo. Además, el músculo tiene la capacidad de producir sustancias que ayudan al control de la inflamación sistémica, control de enfermedades metabólicas, reducción del riesgo cardiovascular y, en definitiva, mejorar el estado de condición física y funcional de la persona. En cuanto a la ocupación, aquellos trabajos en los que las personas realizan tareas repetitivas, sobrecargando las articulaciones y fatigando los músculos que la protegen, parecen aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Por ejemplo,
La aparición de artrosis de rodilla se observó con mayor frecuencia en personas con ocupaciones que requerían ponerse en cuclillas y arrodillarse. La de cadera se asoció con levantar objetos y permanecer de pie durante periodos prolongados, y la de mano fue más frecuente en personas con ocupaciones que requerían una mayor destreza manual. Y por último, y como hemos explicado anteriormente, aquí podríamos incluir el factor de riesgo de desigualdad de miembros inferiores, poniendo como ejemplo personas que presentan una desigualdad que guarda relación con la artrosis y sobre la que vamos a poder valorar una intervención para tratar de reducir esa dismetría o desigualdad. Una vez explicado todo lo anterior, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo incidir yo sobre estos factores de riesgo y tratar de mejorar mi artrosis? Bien, en primer lugar vamos a hablar sobre la alineación articular. Hay que destacar que una pérdida de la alineación articular puede haber estado presente antes de la artrosis y que actualmente esté agravando los síntomas. O puede que sea una consecuencia de la misma, donde el dolor de la articulación modifique la postura y favorezca la aparición de lo que se conoce como una postura antiálgica, es decir, cambiar de posición para reducir el dolor. En el primer caso, se puede tratar de identificar si existe algún tipo de debilidad muscular que sea responsable de esta pérdida en la alineación y proponer un programa de ejercicio, mientras que en el segundo es posible que si se logra controlar los síntomas, esa posición termine revirtiéndose de forma espontánea. En cualquier caso, y de forma puntual, se puede valorar la utilización de vendajes funcionales u órtesis, lo cual va a aportar un aumento de la estabilidad de la articulación, proporcionando un aumento de seguridad a la persona. En cuanto a la actividad física, el ejercicio físico tiene que ser uno de los pilares del tratamiento de la artrosis. Hay muchas formas de incluir actividad física, pero la clave está en una correcta valoración y propuesta individualizada. No todas las artrosis son iguales, ya que el grado de dolor o alteración de la funcionalidad puede variar enormemente de una persona a otra. En función de la parte de la articulación que presente mayor irritabilidad o dolor, se puede adaptar la actividad, bien reduciendo el grado de impacto, la cantidad de movimiento, la intensidad, el tipo de ejercicio, etc. Con la actividad física podemos intervenir sobre la masa muscular de forma específica, si consideramos que esta musculatura presenta un bajo nivel de fuerza. Para ello, se recomienda trabajar con programas de fuerza, y es importante entender que la fuerza va a ser clave y que se puede adaptar en cualquier persona y contexto. La actividad física puede mejorar la estabilidad de la articulación, mejorando la capacidad de la misma para ser estable durante el movimiento, incluso pudiendo prevenir y tratar problemas relacionados con la alineación, tal y como hemos explicado anteriormente. Incluso también podemos trabajar a nivel general. Ya hemos explicado que el músculo se le considera actualmente como un órgano secretor que produce una serie de sustancias que pueden influir en el metabolismo y la función, tanto dentro del propio tejido muscular como en otros tejidos u órganos. Es decir, tiene una función tanto autocrina como paracrina. El ejercicio bien prescrito tiene la capacidad para regular los mecanismos que intervienen en la modulación y control del dolor, y en este caso se pueden buscar actividades que no necesariamente incidan sobre la articulación dolorosa. Esto va a permitir aumentar el nivel de actividad sin dolor. Por último, destacar que esto es una recomendación general y que cada caso debe ser estudiado y valorado de forma individual por un profesional sanitario. En relación a la alimentación, es clave acudir a un profesional de la salud cualificado para valorar el estado nutricional y determinar si existe algún tipo de desequilibrio de diferentes marcadores como vitaminas, grasas, hormonas, etc. Además, se puede valorar también la posibilidad de planes enfocados a la mejora de la masa muscular, en combinación con una planificación física. En el caso de presentar obesidad, hay que tratar de mejorar la composición corporal. Ya hemos visto el papel que puede tener la pérdida de peso en relación al desarrollo de la artrosis. Valorar siempre que sea posible la composición corporal por encima del índice de masa corporal, ya que este último es un dato que no aporta tanto valor a cómo se comportan los niveles de grasa o masa muscular, más aún si existe un programa de entrenamiento de forma complementaria.
Dentro de la ocupación se puede también valorar un cambio o adaptación tanto si la persona trabaja, por ejemplo, modificando la forma en la que se mueve, gestionando los descansos, utilizando estrategias de compensación temporal, etc. En el caso de los hobbies, se puede gestionar las cargas y tratar de reducir las altas demandas durante tiempos prolongados. En definitiva, se trata de buscar el seguir pudiendo hacer cosas, reduciendo demandas y dolor sobre la articulación. El caso de la desigualdad de miembros inferiores es un aspecto que debe ser valorado por un traumatólogo si el caso es complejo, es decir, casos en los que quizás pueda ser necesaria algún tipo de intervención quirúrgica, pero también un podólogo puede realizar una valoración y tratamiento conservador. En estos casos, se puede utilizar un alza dentro del zapato para tratar de reducir esa dismetría. En esta diapositiva te dejo por aquí las fuentes de información que he consultado para hacer este vídeo, por si quieres profundizar más en el tema o utilizarlas para hacer algún tipo de trabajo. Y bien, con esto llegamos al final del vídeo, una segunda parte donde hemos complementado el vídeo anterior. Espero que te haya podido ayudar y que puedas comenzar ese camino hacia la recuperación. Recuerda siempre ponerte en manos de profesionales para que puedan evaluar tu caso. Te dejo mi Instagram en la parte inferior y si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte. Un saludo, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.